Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos, autoridades, representantes, coautores y coautoras de la publicación que presentamos hoy, compañeros y compañeras del movimiento asociativo de la discapacidad, tanto del ámbito estatal como del ámbito madrileño que se encuentran hoy aquí, intérpretes de lengua de signos y a todas las personas que nos acompañan en la sede CERMI estatal y las que estéis conectadas de forma virtual. Soy María Jesús Baile y como directora de CERMI Comunidad de Madrid hoy no puedo estar más a gusto y mejor acompañada en esta mesa. A la derecha del todo está Luis Cayo, a su lado y al mío Jesús Martín y a mi derecha Marcelina de la Vega. También nos acompaña en el centro de la mesa, el libro que presentamos hoy y la placa y el diploma del premio CERMI.es en la categoría Activista Trayectoria Asociativa concedido por CERMI Estatal a Óscar Moral Ortega en título póstumo. Presentamos hoy la publicación La abogacía en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, estudios en homenaje a Óscar Moral Ortega, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y la Fundación Derecho y Discapacidad, que ya forma parte de la valiosa colección CERMI.es. Una obra colectiva construida por personas cercanas a Óscar, que tiene como fin mantener viva su memoria. Una obra con impacto directo en lo que fue siempre su vocación, la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y además en la puesta en valor de la semblanza de Óscar desde el punto de vista personal y profesional como jurista y activista. Está claro que Óscar será insustituible. Él siempre actuó con la generosidad de regalar su conocimiento y eso mismo hemos intentado en cada uno de los artículos. Este libro no sería realidad sin las voces de 19 personas, que muchas de ellas estáis aquí hoy presentes, que desde el inicio aceptamos colaborar en ella. Voy a nombrarlas a todas, quiero nombrarlas a todas, no quiero dejarme a nadie. Esperanza Alcaín, Mercedes de Prada, Gloria Álvarez, Gregorio Sarabia, Miguel Ángel Cabra de Luna, Leonor Lidón, Inés de Araoz, Marcelina de la Vega, Torcuato Recover, José Luis Quintana, Antonio Luis Martínez Pujalte, José Pérez Tirado, Laura Seara, Rafael de Lorenzo, Mariano Casado, Salvador González, Eugenio Ribón y, por supuesto, de Luis Cayo Pérez Bueno. Profesionales del derecho del más alto nivel y que, junto con Óscar, han sido y son agentes de un cambio social profundo de las personas con discapacidad en España. Gracias por vuestra cercanía, por compartir vuestro tiempo y por vuestro conocimiento experto. Formar parte de esta obra ha sido un privilegio. Yo soy psicóloga, no soy jurista, aunque en toda mi trayectoria los he tenido y los tengo todavía muy cerca. Óscar y yo en CERMI Madrid logramos unir la psicología y el derecho en un tándem clave, algo que por otro lado es indispensable para garantizar una justicia más humana. Codirigir y cerrar este libro con la semblanza de Óscar ha supuesto para mí, además de un reto, una forma más de valorarle y de agradecerle todo. Lo he repetido en más ocasiones. Estoy convencida que si este homenaje hubiera sido realidad durante su vida, él hubiera atesorado cada una de las 400 páginas que tiene este libro, pero tengo la certeza de que lo ha hecho allí donde esté. Hoy presentamos un libro, pero a la vez es un tributo más a su persona, desde el cariño y desde la gratitud. Y aún quedan homenajes. Todos los que estamos viviendo estos meses reconocen su valor como persona, reflejan todo lo que significó y mantienen su esencia presente. Este tributo tan especial a Óscar se gestó apenas 6 días después de perderle y 6 meses después está en nuestras manos. Gracias a todos y a todas por hacerlo real. Gracias a CERMI y a la Fundación Derecho y Discapacidad por este regalo a la sociedad civil de la discapacidad, por darnos esta oportunidad y por impulsarla. Traslado también el agradecimiento de todos mis compañeros y compañeras de CERMI Comunidad de Madrid, la entidad a la que represento y que me ha traído aquí hoy, y el de su familia. Hoy no nos han podido acompañar, pero están ahí en todo momento. Al igual que la mayoría de las que estamos hoy aquí, las personas que hemos tenido la fortuna de tener a Óscar tan cerca durante estos años, nunca le podremos agradecer lo suficiente el haber podido compartir una fracción de su ejemplar trayectoria como buena persona, como profesional y como un compañero auténtico y coherente.
Nos ha dejado un legado imborrable de compromiso, ética y humanidad que nos seguirá inspirando y guiando. Óscar lo hubiera querido así. Aunque parezcan pequeñas, son las buenas personas las que transforman el mundo. Y para terminar, apreciado Luis, me vas a permitir que te coja prestado una vez más una frase tuya. El derecho es un arma transformadora y Óscar Moral sabía utilizarlo. Muchísimas gracias, Óscar, y muchas gracias a todos y a todas. Sin más, le voy a ir dando la palabra a las personas que me acompañan aquí en la mesa. Son todos coautores y Jesús. Para empezar va a intervenir Marcelina de la Vega, una de las coautoras del libro y compañera y asesora jurídica del CERMI Castilla-La Mancha. Marce. Muchas gracias, María Jesús. Gracias, Luis. Jesús, vamos a compartir un momento muy especial. Como sabía que me iba a embargar la emoción, pues voy a leer lo que he escrito. Es un sitio especial en nuestra casa. Yo soy del CERMI de Castilla-La Mancha, pero me siento en mi casa, es la casa de todos y como sabía que la emoción no iba a poder, lo siento, pero voy a leer lo que he preparado. En primer lugar, agradecer a Luis Callo contar conmigo y con el CERMI de Castilla-La Mancha para poner nuestro humilde granito de arena a este homenaje conjunto a Óscar y también por invitarme a estar hoy aquí en esta mesa. Cuando me escribió hace unos días para estar aquí, me embargó un sentimiento personal de responsabilidad, a la vez que también supe ver una oportunidad de rendir otro pequeño reconocimiento personal y profesional a Óscar. Conocí a Óscar en el año 2011, cuando comencé a trabajar como responsable del Servicio de Información y Orientación Jurídica del CERMI de Castilla-La Mancha. La primera vez que le pedimos que se acercase a Toledo para que interviniera en una jornada sobre accesibilidad, nos dijo a todos los que estábamos presentes que no venía a Toledo para hablarnos de las leyes en las que estaban enmarcados los derechos de las personas con discapacidad en lo relativo a la accesibilidad, sino que su pretensión era remover conciencias y hacer que las personas con discapacidad y sus familias denunciasen ante los tribunales las vulneraciones de derechos que se producían. Quería cambiar la conciencia del colectivo para pasar a la acción. Hoy más que nunca considero que está costando, pero que las personas con discapacidad y sus familias están denunciando. Están llevando a los tribunales estas vulneraciones, están litigando mucho más y están prosperando sus pretensiones en la mayoría de los casos. Las personas con discapacidad y las familias que acuden al CERMI de Castilla-La Mancha en ocasiones lo hacen solo para informarse y a veces pues para tener una visión certera de la normativa que regula sus derechos. Pero cada vez en más ocasiones piden datos de contacto de abogados y de despachos especializados en materia de discapacidad. Tienen la firme decisión de acudir a un tribunal y que la justicia dicte sentencia. Por ello, hay que seguir haciendo incidencia allá donde sea necesario para que se ponga en marcha la especialidad del derecho de la discapacidad. Cuando me comentó Luis la posibilidad de escribir un artículo en esta obra conjunta, sentí necesidad de hacerlo como reconocimiento personal y profesional al apoyo que me prestó en mi trabajo como asesora jurídica del CERMI de Castilla-La Mancha. Aunque lo he dejado escrito en el artículo, lo quiero decir hoy también aquí. Cuando le escribía a su correo electrónico o a su chat personal, inmediatamente me llamaba. Cuando digo inmediatamente, os aseguro que era así. Y hablábamos siempre a largo y tendido sobre la situación que yo le trasladaba. Abordábamos la visión eminentemente jurídica del caso, pero también la vertiente de las personas con discapacidad en su día a día, así como el hecho de la vulneración de estos derechos y cómo incidía también en la familia de esa persona. Por este motivo, cuando me propuso el título aproximado sobre lo que podría versar mi artículo, yo le comenté que quería a la familia en esa ecuación. Por eso el artículo que he escrito lleva por título Asuntos prioritarios de interés jurídico y litigiosidad de las personas con discapacidad y sus familias. Como complemento a mi homenaje más personal a Óscar, a continuación pretendo argumentar brevemente cuál ha sido el motivo de elegir estos asuntos que abordo en el artículo y no otros. La primera razón que debo comentar
es el hecho de que son reflejo de una problemática y consultas habituales que atendemos en el Servicio de Información y Orientación Jurídica del CERMI. Desempeño esta tarea de responsable del servicio desde hace ya casi 15 años, por lo que tengo un contacto directo con personas con discapacidad, con familias y también con entidades que atienden y apoyan a nuestro colectivo. Se atienden muchos asuntos telefónicamente, otros, la inmensa mayoría, por correo electrónico y otros también por consultas que surgen de manera presencial en nuestras oficinas. Este contacto directo con las personas nos permite mantener el pulso real con las posibles vulneraciones de derechos que se puedan producir, que se produzcan en el día a día de las personas y de sus familias a lo largo de todo su proceso vital. Por este motivo, comencé abordando la problemática actual de los centros base y de la valoración de grado de discapacidad. Es la puerta de acceso al sistema de apoyos y al sistema de protección social que ampara a las personas con discapacidad y a sus familias. Ahora mismo hay territorios en que se tarda 2 años en abrir esa puerta. De la misma forma ocurre con el acceso al sistema de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia. Las personas o usuarios del sistema continúan esperando esa tan ansiada reforma que de verdad elimine estos plazos de espera tan insoportables y por fin priorice la preferencia de las personas a la hora de recibir prestaciones o servicios. Pero esta reforma sigue haciéndose esperar. Cuando alguien contacta con el CERMI de Castilla-La Mancha para comentar que no puede salir solo de su vivienda sin ayuda de una tercera persona y nos consultan sobre ayudas públicas para poder sufragar estas obras, tengo que decirles muy a mi pesar que son del todo insuficientes. La asignatura de la accesibilidad en la carrera que cursan las personas con discapacidad y sus familias sigue suspensa. Pero no hablo solo de accesibilidad física, hablamos de accesibilidad cognitiva, accesibilidad digital y accesibilidad administrativa. En relación a la educación inclusiva, comentar que, aun siendo la clave para derribar barreras, para igualar a las personas en el disfrute de su derecho humano, como es el de tener un acceso a una educación en igualdad de condiciones que los demás, siguen existiendo barreras invisibles, barreras sociológicas y todavía algunas normativas que lo dificultan. La Estrategia Nacional sobre Educación Inclusiva debe llegar a buen puerto lo antes posible. Sin esta estrategia, que ha de estar dotada de recursos económicos, no conseguiremos avanzar en este camino. En cuanto al impacto en las personas y en las familias de lo que está suponiendo la entrada en vigor de la reforma relativa a la capacidad jurídica y al nuevo sistema de provisión de apoyos, me he tomado una pequeña licencia jurídica. Después de consultar con mi familia, decidí hablar en primera persona. Mi marido y yo tenemos 2 hijos, David, un joven con síndrome de Down, que el 27 de diciembre pasado ha cumplido 18 años, y una preciosa y responsable chica que se llama Miriam, que acaba de cumplir este domingo 16. Con esta licencia he pretendido conectar la norma y su vertiente jurídica con la realidad de muchas familias como la mía, que están inmersas en esa etapa de la vida de nuestros hijos. En relación al derecho al trabajo, decir que dignifica y que se deben seguir haciendo muchos esfuerzos desde la Administración pública y proponiendo grandes iniciativas para que también la empresa privada sepa ver el talento que las personas con discapacidad aportan a sus empresas. Desde las diferentes administraciones públicas, tanto el Estado como las comunidades autónomas, deben sentarse y deben establecer verdaderos sistemas de coordinación entre ellos. Esto supondría comenzar a materializar esa demanda incesante de todo nuestro sector de construir un verdadero espacio sociosanitario, justo y equitativo. Las personas con discapacidad y sus familias lo necesitan. Las mujeres y niñas con discapacidad deben dejar de ser invisibles, deben ser oídas, y las políticas públicas de igualdad de género no siempre incorporan la visión de la discapacidad. Esto debe cambiar, pues no pueden seguir siendo un colectivo tan expuesto a la violencia y a la exclusión social. Tenemos en esta mesa a nuestro compañero de lucha y amigo, al director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco, a que le toca, desde su actual responsabilidad en el Gobierno, impulsar, presionar y hacer que se tome verdadera conciencia
de que estos asuntos prioritarios de interés jurídico para las personas con discapacidad y sus familias son la materialización de los derechos humanos recogidos en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Jesús, no podía dejar de decírtelo en este año que se cumple el 20 aniversario de la aprobación de nuestra Convención. Considero importante comentar que detrás de los artículos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que he enunciado brevemente o que he abordado en el texto, he querido dejar entrever, para aquel que no lo sepa o que no lo quiera entender, que las personas con discapacidad tienen vida plena y que aportan un valor incalculable a la sociedad, que las familias en las que viven prestan apoyos a sus familiares con discapacidad y que aportan igualmente un valor incalculable a la sociedad en su conjunto, que las entidades que interpelan al Estado y a la sociedad en su totalidad sobre el cumplimiento de los derechos que corresponden a nuestro colectivo, también aportamos conocimiento en primera persona de las realidades y de las necesidades de apoyo que tienen las personas a las que atendemos y que además con nuestras propuestas pretendemos derribar todas las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias a lo largo de sus vidas. Por estas 4 consideraciones terminé el artículo dejando constancia que hay esperanza para el cambio. Hay esperanza para que no se sigan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, ya que ellas mismas han pasado a la acción. Hay esperanza, pues las familias estamos empoderadas y decididas a luchar para que así sea. Hay esperanza, porque las entidades que representan y defienden los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, articulados bajo el paraguas del CERMI, seguiremos siendo activos, proactivos y siempre colaborativos. Como dijo el magistrado José Antonio Seoane Rodríguez, no está en manos de la sociedad normal ni en manos de nadie el despojar a las personas con discapacidad de sus derechos, aunque sí lo está el facilitar su ejercicio. Por último, decir que el legado de Óscar siempre permanecerá en nuestros corazones y en nuestras acciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y que hubiese preferido escribir este artículo con él y no en su ausencia. Gracias. Gracias, Marta. A continuación, Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad. Jesús. Es que, bueno, estar en familia, la verdad es que casi no obedece el protocolo, sino el cariño y el respeto que os tengo a todas las personas que estáis hoy aquí, en un nuevo homenaje a Óscar Moral. La gratitud, yo creo que es uno de los gestos que entraña más humanidad, y lo es porque precisamente tiene su base en el afecto y en un reconocimiento mutuo. Y eso es lo que me gustaría que quedara patente hoy en mis palabras. He venido a esta, que siento como mi propia casa, a expresar mi agradecimiento a esa mano tendida que me brindó Óscar cuando me incorporé al equipo del CERMI. Podréis imaginar, junto al resto de compañeras y compañeros, pero el sosiego y la seguridad que me daba tener cerca y siempre a un compañero leal que me acompañó y compartió generosamente su saber jurídico. Porque ser activista también va de ser generoso, de abrir las puertas a nuevas voces que, como yo, tenían muchas ganas, pero les faltaba un conocimiento profundo del derecho. Óscar, como tantas que estamos hoy aquí y en las organizaciones de la discapacidad, hizo de la discapacidad la causa de su vida. Y lo hizo desde el CERMI, el asociacionismo de la dignidad, ese concepto abstracto que se invoca demasiado, a veces se profana desde las tertulias y desde los parlamentos,
pero que es un bien jurídico que determina la propia condición humana y que, sin embargo, sigue cuestionada en nuestro devenir cotidiano. Ha sido la búsqueda y el respeto de nuestra dignidad inherente lo que ha llevado al CERMI a revertir muchas negativas al ejercicio de nuestros derechos. Algunas, y lo digo sin paños calientes, absolutas barbaridades para una democracia avanzada como es la española, como es esterilizar el cuerpo de una mujer con discapacidad sin preguntarle, para poner vetos a que pudiéramos votar, someter a mofa pública a personas que, como yo, tenemos enanismo, o dejarnos sin voz en el tráfico jurídico. Una sociedad decente no podía permanecer impasible a estas culturas, sí, culturas del maltrato, como tampoco podía tolerar que un insulto describiera nuestra realidad en la Constitución española. Afortunadamente, hoy, y gracias a esta sociedad civil articulada, esto es todo, hoy es un mal recuerdo. Esta es la España que me representa, el país que respeta los cuerpos, las miradas y talentos no normativos, el país que cuida, el país que celebra y no castiga la diversidad, la España feminista. Este es el país por el que tanto, pero también trabajó Óscar Moral. Considero que el mejor tributo que se le puede rendir a un jurista y a un activista es esto, Luis, María Jesús, Marce, es un libro. Porque los libros nos enseñan, los libros nos mejoran y sobre todo los libros permanecen. Sin duda, todas estas son cualidades que definen a Óscar y es precisamente la transmisión del conocimiento valioso de una persona, es, junto al recuerdo que guardamos de él en nuestros corazones, lo que lo convierte en inmortal. Confío que esta obra, y sin duda lo será así, sea una obra inspiradora para culminar aquello, querido Óscar, por lo que tanto luchaste. Que la Comunidad de Madrid tenga, al fin, una ley de garantías de los derechos de las personas con discapacidad y confío que el CERMI Madrid, gente, María Jesús, la nueva presidenta, Conchi, Javier, tantas personas que estáis hoy aquí, trabajaréis para culminar esa obra que la muerte temprana de Óscar dejó sin culminar. Finalizo como empecé, dando las gracias, en este caso una vez más al CERMI, por tanto bueno para este país y por una cosa que es verdad que a veces, yo lo digo porque lo sufro mucho en mis carnes, ahora en responsabilidades públicas, pero que bien dosificada creo que es un valor. Y es el inconformismo. Eso es lo que hace el CERMI, convertir el inconformismo en derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, como no podía ser de otra forma, cierra la intervención de Luis Cayo Pérez Bueno, el presidente del CERMI de la Fundación Derecho y Discapacidad. Luis. Gracias, buenas tardes, María Jesús, querido Jesús, Marcelina, coautores, amigos y amigas del Movimiento de la Discapacidad, a escala nacional, al de Madrid, que está muy nutrida presencia esta tarde aquí. Y corresponde ahora, aparte de hablar del libro, que después haré, entregarle un premio que es pues esa concreción de un afecto institucional, que es el premio al activismo, a la trayectoria asociativa, que tristemente, confiando siempre en que los mejores nos van a acompañar todo el tiempo, pues no previmos hacerlo en vida. Y ahora nos toca, con cierta tristeza, con cierta punción en el corazón, hacerlo cuando no está. Le pediría
a la secretaria del jurado de los premios Cermi.es 2025, a Pilar Villarino, que nos lea el fallo del jurado, porque ahí también se dice de forma, bueno, quizá un tanto solemne, no digo que jurídica, que siempre el derecho es, o los textos jurídicos siempre suscitan una cierta distancia, frialdad, pero bueno, la objetividad y la seguridad a veces requieren palabras distantes, que nos diga la motivación de ese premio, y retomo yo mi intervención. Gracias, Pilar. Gracias, Luis. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Voy a leer el fallo del jurado. El jurado de los premios Cermi.es 2025. No sé si lo voy a poder leer. Pásame un poquito de... Se reunió el 15 de septiembre de 2025 para fallar estos galardones con los que el CERMI desea reconocer las iniciativas, acciones y labor de personas o instituciones que más se han distinguido en favor de los derechos humanos, la participación comunitaria, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Con estos premios, el CERMI quiere expresar gratitud a la solidaridad demostrada por la sociedad con la causa que defiende este movimiento social. El jurado de los premios Cermi.es 2025 concedió el galardón en la categoría de activistas, trayectoria asociativa por unanimidad a Óscar Moral Ortega a título póstumo, por encarnar los mejores valores del activismo de las personas con discapacidad, como son la conciencia clara, el compromiso y la acción desplegados a lo largo de una vida fecunda y socialmente útil que generó espirales de cambio positivo para todas las personas con discapacidad y sus familias en términos de derechos, inclusión y bienestar. Muchas gracias, Pilar. Sé que tenías un nudo en la garganta y no es para menos. Gracias por el esfuerzo. Bueno, esta tarde que nos reúne aquí, desapacible en el exterior, pero creo que muy cálida y emotiva y emocionante en el interior, es la expresión de una doble dimensión de gratitud, lo decía el director general y compañero de Óscar. Un libro, yo sé que un libro, en latín liber amicorum, libro de amigos y amigas, un libro jurídico que tiene por objeto aquello donde Óscar desplegó lo mejor de su talento y de su pasión, que es la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad y por extensión de sus familias, le hubiera complacido de sobremanera, ¿no? Óscar, y lo diré más adelante y espero no revelar nada que sea indiscreto, era escritor, tiene obra y recuerdo que en el momento de la despedida, estábamos Pilar y yo en la habitación del hospital, me pidió expresamente que rescatara y que publicara sus escritos inéditos, algunos poéticos, líricos, otros jurídicos y otros de apuntes sueltos sobre experiencias, observaciones, revelaciones de la vida, ¿no? Entonces, no sé cuándo, estamos en eso, ojalá dentro de unos meses podamos convocaros a la presentación de otro libro, ya no sobre Óscar, sino de Óscar, y conoceremos algo que yo creo que es enormemente valioso, y que quizá la reserva, el respeto, porque yo creo que la reserva de Óscar, una persona callada, que escuchaba, que observaba profundamente, que hablaba cuando tenía que hablar y elevaba la voz pocas veces, pero cuando veía una infracción, una vulneración, algo que no se podía tolerar, ¿no? Esa
cuestiones que nos hacen ser disidentes o ser insumisos, todo aquello que compromete la dignidad, el valor inherente de las personas con discapacidad, ¿no? Y yo creo que esa reserva nos ocultaba pues tesoros que no sabemos, que podemos siquiera atisbar, y que ojalá en esa obra, cuando la podamos publicar y presentar, se nos revele completamente en plenitud todo lo que era Óscar, lo que intuimos, lo que hemos comprobado en el trato con él, un trato más profesional, un trato más amistoso, o profesional y amistoso a la vez, y ver aquello o comprobar aquello que no teníamos pruebas evidentes, pero que sí sabíamos que él acumulaba en gran cantidad y en plenitud, ¿no? El libro sé que le hubiera complacido en extremo. Muchas de las personas, o casi todas, que habéis tenido la generosidad de compartir vuestra sabiduría jurídica, lo conocían, lo trataban, no costó, lo apuntaba María Jesús, a la que agradezco infinitamente, porque es la autora intelectual, material de la obra. En apenas 6 meses ha estado, con un verano de por medio, lo que es el verano en esta España, que está deseando tener alguna excusa para desentenderse de esa vida práctica y de esa vida prosaica que tenemos la sensación de que nos quita vida, ¿no? Pues en 6 meses estar escrito, estar publicado y estar en condiciones de ser presentado. Eso solo puede ser por el caudal de afecto, de amistad, de respeto intelectual, cívico, que Óscar suscitó en sus 60 años de vida y en los muchos últimos que dedicó, que se consagró al movimiento de la discapacidad, a los derechos de las personas con discapacidad. Gracias infinitamente a los coautores. Gracias también, no nos han podido acompañar desde el Consejo General de la Abogacía Española, desde el Colegio de Abogados, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, aunque sí tenemos a Rafael de Lorenzo, que es el presidente de la sección de discapacidad y mayores, creo, Rafael, que lo expreso bien, al presidente del Consejo General y al decano del Colegio de Madrid, que hacen las introducciones, los prefacios, porque no es solo un libro de la discapacidad a una persona eminente de la discapacidad, es también un libro de la profesión de la abogacía, de esa noble profesión de la abogacía. Quiero recordar, y si no que me corrija Rafael de Lorenzo, que en Madrid hay 75.000 abogados, que eso no sé si es una plaga bíblica o no, pero que no es una minoría, ¿no? Bueno, pues es una profesión que es muy digna, aunque tenga que producirse a veces en los ámbitos más mezquinos de la vida, ¿no? Porque la vida se suscita en esas y se despliega en todas partes, y también en lo menos allí donde está el conflicto, donde está el enfrentamiento, está el litigio, pero también donde está la inocencia, donde está la dignidad, donde hay que protegerla, ¿no? Yo creo que esa cara del derecho era la de Óscar, ¿no? Yo tenía un profesor de derecho, yo también soy de esa rama, que decía que algunos tenían la tentación de abandonar el derecho por amor a la justicia, que la justicia y el derecho eran incompatibles, ¿no? Pues yo creo que Óscar nos demostró que se puede contribuir a que la justicia progrese y vaya alcanzando mayores cotas de realidad a través del derecho, que no hay que hacer esa dualidad inseparable de derecho y justicia. Eso en cuanto al libro, a esa muestra de gratitud que hacemos con este libro, que creo que todos y todas tenéis en vuestras manos. Está en formato accesible, también para que aquellos compañeros, compañeras que no puedan acceder al mismo en los parámetros de normalidad de lectura, pues lo puedan hacer a través de ayudas tecnológicas, y os lo podéis llevar. No es un libro de cabecera que se vaya a leer en una noche, es un libro consulta, pero también tiene muchos temas interesantes de actualidad y de interés para casos concretos, y también pues para alimentar y nutrir nuestra agenda política en muchos aspectos. Hemos tratado de que hubiera un tema por al menos un ámbito donde Óscar se desempeñó o tuvo un
una actuación relevante, ¿no? Que conectara con su vida, con el ejercicio de la defensa legal. Y hay otra dimensión, que esta es más formal, más conceptuosa, si se quiere, que es el premio Cermi.es. Sé que aquí él hubiera mostrado pudor, que hubiera dicho no me toca, ¿por qué a mí? No voy a estar cómodo, no voy a estar a gusto. Y bueno, como no tuvimos oportunidad de conocer ese pudor porque no pudo hacerse en vida, nadie dudaba de sus méritos, pero lo decía antes, esa convicción cuán equivocada de que la gente que queremos siempre nos va a acompañar, y la gente que queremos pues a veces no tiene la deslealtad, pero bueno, nos deja un poco abandonados, ¿no? La violencia estúpida de las cosas, de las enfermedades, de las situaciones que no queremos prestarles ningún tipo de crédito, pues suceden y en 3 meses se nos lo lleva. Y nos quedamos en cierto desamparo, en cierta incredulidad de por qué ha sucedido eso, ¿no? Pero bueno, el movimiento de la discapacidad tiene su articulación formal, formamos parte, no somos una isla de la sociedad. Institucionalmente, corporativamente, pues manifestamos, expresamos nuestra gratitud, nuestro reconocimiento con premios, con este premio Cermi.es 2025 a la trayectoria asociativa, que por cierto comparte con otra persona, con otra gran activista mujer del ámbito de la discapacidad orgánica, procedente de su extracción asociativa escocense, Eva Pérez Beg, que también nos dejó sorpresivamente. Y bueno, pues yo sé que Óscar, por ese pudor, hubiera sido más admisible de que fuera un premio no exequo, pero sí compartido con otra, en este caso otra gran mujer activista, ¿no? Y ahí yo creo que el movimiento Cermi Comunidad de Madrid, a escala nacional, pero también Óscar iba, y lo decía antes Marcelina, denodadamente cualquier petición, cualquier solicitud de una consulta, de un tema que no se veía claro, de un litigio, desde me han negado una subvención a mi asociación, tengo un problema laboral, o a una gran cuestión. Yo recuerdo toda la actividad que se hizo gracias al Cermi Madrid y él al frente con el derecho de voto de las personas con discapacidad. Recordáis, aquí hay algunas personas del Cermi Madrid que lo vivieron en primera persona, que se vehiculó a través de una proposición de ley de la Asamblea de Madrid, porque en el Congreso no nos hacían caso, ni partidos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Un tema que no gustaba, que siempre hay otras preferencias y otras prioridades, y conseguimos introducirlo por la vía de la Asamblea de Madrid, y ahí pues Cermi Madrid, Cermi Comunidad de Madrid y Óscar tuvieron un papel estelar, ¿no? Bueno, pues esa reparación, esa subsanación de ese gran déficit democrático también está en la actuación de Óscar, ¿no? Y bueno, queremos premiar con este galardón Cermi.es pues ese acúmulo de compromiso, de convicción, de pasión en la defensa de los derechos, y también el convertirse, a su pesar, porque seguro a él no le gustaba alardear ni destacar, en un inspirador. Óscar era una persona inspirada e inspiradora, que creo que es esa dualidad que nos gustaría alcanzar a todos y a todas, inspirada, pero no para ser más, sino para inspirar a más personas, ¿no? Y creo que es un modo de activismo sereno. Hay una gran película que se llama El hombre tranquilo, pues podríamos definir a Óscar de Quiet Man, ¿no? El hombre callado, el hombre sereno, el hombre tranquilo, que quizá mueve más, transforma más, cambia más que el hombre que grita, a veces es necesario el grito, o que solo hace ruido para llamar la atención, y a veces solo para llamar la atención sobre él. En este sentido, Óscar era un hombre tranquilo que tenía un activismo enormemente eficaz, en esa tranquilidad que le daba también el respeto
que siempre suscita aquello que sabemos que es noble, que es bueno, que no actúa por motivos mezquinos, sino que piensa en su bien, porque la caridad también toca a uno mismo, pero en el bien de mucha gente y de mucha gente que no conoce. Multitud de respuestas. Óscar en el CERMI estatal se desempeñaba como jefe de la asesoría jurídica y al año al CERMI estatal, por vía de correo electrónico, de redes, de mensajes de todo tipo, pueden llegar cientos, miles de consultas, y Óscar respondía, analizaba, llamaba en algunos casos, porque la consulta podía ser una línea a veces y otras eran 30 folios. Y en la línea no decía los hechos esenciales, pero se veía que había un problema, que había una angustia, que había una desazón, que había una segurísima violación de un derecho, pues ahí indagaba, ¿no? Y ese conocimiento de lo micro en el derecho, de la microdiscriminación, era una fuente riquísima, enormemente valiosa para después plantear lo que toca al CERMI, la incidencia política, qué normas, qué políticas públicas se deben definir, pero no sobre una teoría que está muy bien y aquí usamos mucho y tenemos alianzas con la academia, sino basada en el pálpito real de lo que la gente con discapacidad vive y de lo que sobre todo malvive, ¿no? Y ahí yo creo que tendríamos, y que he dado razones suficientes para vencer el pudor de Óscar y que sepa que era absolutamente merecedor de este premio, que le da sus compañeros y compañeras del movimiento de la discapacidad articulado, que sabemos nuestras fallas, nuestras insuficiencias, que no somos perfectos, que a veces tenemos la tentación a la inercia, a la acomodación y al aburguesamiento, que nos olvidamos o podemos tener el riesgo de olvidarnos de a quién servimos, pero que sin duda, y yo me quiero quedar con eso y es lo que me mantiene a mí al frente del CERMI estatal, de la Fundación Derecho y Discapacidad, es que si no hubiera movimiento asociativo, la suerte de las personas con discapacidad, de sus familias, sería mucho más terrible. No es para complacernos, no es para halagar nuestra vanidad, sino ese elemento de percusión que necesita una persona para actuar, que sabe que no actúa para sí mismo, que no hemos nacido para nosotros mismos, sino hemos nacido para dejar algo mejor de lo que recibimos, para crear un incremento de valor. Pues ese, en el caso de Óscar, creó enormemente y generó incrementos de valor a manos llenas. Y concluyo ya pidiéndole disculpas por este premio, pero es que es un acto de justicia y apelando e invocando la justicia, él se hubiera abierto, hubiera accedido, porque también es justo ser justo con alguien como Óscar, que fue un ejemplo, una estampa de cómo vivir, y ahora tenemos que administrar los demás, quienes fuimos sus amigos y compañeros, la incredulidad de que ya no vive, pero bueno, cambiemos esa incredulidad de que ya no vive y no sabemos por qué y no podemos explicárnoslo por la gratitud, por lo que vivió, por su existencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. La verdad que a un apuro hablar después de todo lo que has dicho. Nada, únicamente cerrar el acto, volver a reiterar nuestro agradecimiento, el agradecimiento tanto del CERMI estatal como en nuestro caso de CERMI Comunidad de Madrid. Gracias a todos. Y lo que dice Luis, no le hubiera gustado, pero bueno, es suyo. uno más de los muchos que tuvo en vida y de los muchos que está teniendo estos meses, lo está teniendo posteriormente y lo que le queda todavía, pero bueno, no le gustaría. Pero bueno, únicamente cerrar con ese agradecimiento. De verdad, muchas gracias.